Hace clases a pregrado, a posgrado y a doctorado. Sus temas son equilibrios no equilibrados. Siempre es muy difícil esto. Medios granulares, cosas fuera de equilibrio, biodinámicas de fluido, una cosa que él va a explicar. Su charla es por qué los defectos de la naturaleza y por qué Alberto Plaza no debe preocuparse en ser perfecto. Un aplauso gigante, por favor, a Claudio Falcón. ¿Esto funciona? Sí. Estoy ocupando el micrófono de Britney Spears. Súper bien. Hola, yo soy Claudio. Vamos a ver cómo sale esto. Entonces, yo le voy a hablar sobre defectos. Eso es un patrón súper regular. El baño del Departamento de Física de la Chile. Si ustedes ya se dieron cuenta, ahí hay un defecto. ¿Ya? Y si ustedes se dieron cuenta que hay un defecto, y más encima no se pararon a decirme que hay un defecto, tienen TOC funcional. Y eso es súper bueno porque yo no lo tengo y siempre dejo todo a embarrar la casa. Entonces yo les quiero hablar un poco sobre los defectos. Ustedes tienen defectos en su cuerpo, nosotros tenemos defectos todos los días, son súper prácticos para nosotros. Si no tuviéramos defectos, nuestra huella digital sería cualquier burra, seríamos todos iguales. Y estos defectos nos definen. Nos dicen cómo somos, nos dicen por qué yo soy diferente a otra persona. Son lo que de alguna manera nos da identidad. Entonces la gracia de hoy día es hablar un poquito sobre la física de los defectos y en particular por qué Alberto Plaza no tiene que preocuparse por ser perfecto. ¿Okay? ¿Qué es un defecto? Muy buena pregunta. Primero déjame decirle que yo le pregunté a Alberto Plaza si podía ocuparlo como meme, porque, bueno, si alguna vez ustedes han escuchado la canción de Alberto Plaza que dice algo así como yo no puedo ser perfecto, o sea, es Alberto Plaza. ¿No? Tengo miles de defectos, sí. Tengo lágrimas, no. Y tengo corazón, bueno, no sé, pues Alberto Plaza, o sea, llora todo el tiempo. Entonces le pregunté y no me respondió, así que no lo voy a poder ocupar como meme, pero igual la idea era pensar si tiene sentido o no hablar sobre la perfección cuando tiene defectos, cuando es al revés. Los defectos son lo que nos definen y lo que nos dan lo que uno podría llamarse perfección. Un sólido, en cualquier lugar del mundo, tiene defectos. Y los tiene porque al tener defectos es más estable. Entonces yo no creo que un sólido sea poco perfecto porque tiene defectos. Es lo que lo define, en verdad. Eso es una espiral. Es una espiral en un repollo. Estas espirales también están en lo que nosotros vemos todos los días, en los vórtices que generan tormentas en el mundo. Son patrones que se repiten en la naturaleza. A la naturaleza le gusta ordenarse. Estas son dunas, que tienen longitud de onda, es decir, una distancia entre un pico y otro, que se repite todo el tiempo. Estas dunas aparecen en la Tierra y también en Marte. Estas son reacciones químicas que ocurren en una reacción que se llama de Belousov-Zhabotinsky. Son ondas químicas que se propagan en este medio. Y esas ondas químicas también aparecen en los caracoles que encontramos en el mar, que se llaman las espirales de Sierpinski. Patrones que se repiten en la naturaleza todo el tiempo, que se repiten a sí mismos como fractales, aparecen en los repollos. Es un romanesco. Ustedes lo pueden comer, creo que el restaurante está un poquito más arriba en Barrio Italia. Y lo pueden encontrar en algo que se llaman los conjuntos de Julia, que es una entidad matemática que se reproduce en el tiempo y genera fractales. Entonces a la naturaleza le gusta ordenarse. Entonces, ¿por qué a la naturaleza le gustaría tener defectos? ¿Y qué diablo es un defecto? Ahora, también se ordenan cuestiones súper importantes para nosotros, como la cerveza. Ese patrón de burbujas que está arriba no es casual. También se ordena a la escala, por ejemplo, de la abeja, y las abejas generan un patrón súper regular hexagonal que se repite muchas y muchas veces, quizás con ningún defecto. Como por ejemplo el que está en los ojos de las moscas. Mismo patrón hexagonal, repetido sobre una superficie curva. A la naturaleza le gusta ordenarse, le gusta generar estructuras que se repiten, pero siempre con defecto. Este es el esqueleto de una esponja. Este esqueleto de una esponja se repite por algo así como 10 o 20 milímetros. Esto está en un zoom, por lo menos cada uno de esos pequeños hoyitos debe tener 100 micrones, 150 micrones, y se repite, y se repite, y se repite. También se repiten estas estructuras en el desierto de Atacama, cuando uno tiene un salar, el agua se evapora y genera estas estructuras de Marangoni que ustedes ven cuando, por ejemplo,
o algo parecido a eso cuando ustedes están cociendo tallarines y ven que aparecen rollos de convección. O sea, a la naturaleza le gusta hacer patrones. A la naturaleza le gusta ordenarse a escalas que van desde el tamaño de un átomo hasta la escala del universo en diferentes estructuras. Entonces, bueno, ¿dónde y cómo aparecen estos defectos y qué diablo es un defecto? ¿Cierto? Bueno, a eso me dedico yo más o menos. ¿Qué diablo es un defecto? Entonces, hay varios tipos de defectos. ¿Okay? Y aquí les voy a nombrar algunos. Hay defectos que son puntuales, que es sencillamente tomar una red y en algún lugar sacar el elemento que se repite y poner otro. Este defecto puntual es súper importante. Este es un defecto puntual que los físicos que se dedican a estado sólido utilizan para generar diferencias de potencial que permiten que todos nuestros computadores, todos sus iPhones, todos sus teléfonos, toda la electrónica actualmente funcione. Es un defecto que genera bandas de conducción que a la vez genera la posibilidad de conducir electrones controladamente. Sin esto, todo esto se cae a pedazos. Más arriba hay un defecto que se llama borde de grano. Un borde de grano es lo que ocurre en cualquier cristal. Ningún cristal va a ser perfecto en todas partes, sino que es un conjunto de cristales desordenados. Y el borde de grano es lo que significa eso. Es el borde del grano entre un cristal que está ordenado para un lado y otro ordenado para otro. También hay defectos que son lineales. Es súper sencillo. Imagínense ustedes tienen un cubo Rubik's y ahora lo toman y lo giran. Acaban de generar un defecto. Acaban de cortar la estructura en una línea. Y están los defectos que me interesan a mí, los que se llaman los topológicos, los que están más allá. Ahí hay dos ejemplos. Uno que se llama skirmion, pues suena súper cool, y lo que es en verdad es una textura magnética, que ustedes pueden ordenar los imanes en una cinta magnética de una manera bastante especial, que les permite tener de alguna manera una magnetización que apunta para un lado como si fuera una pelota. Y esa pelota ustedes no la pueden deformar. O el que voy a mostrarlo hoy día, el sistema muy sencillo, uno que llama un kink, que sencillamente es lo siguiente. Imagínense que ustedes, todos del lado de acá, levanten la mano izquierda. Sí, yo siempre he pensado que los micrófonos tipo Britney Spears no funcionan. ¿Atrás escuchan bien? ¿Viste? Ya. ¿Tengo que repetirlo? Sí. A ver, este. Probemos con este. Okay. ¿Hagamos prueba de sonido? Ya. Mira, probemos y mira, y párate acá. ¿Tengo que hacer eso? Ok, ya. ¿Dónde me paro? En este segmento. Ok. Ya. De los fractales en adelante. ¿Se escucha? ¿Se escucha atrás? Súper. Sí. Ya. Entonces, hola, yo soy Claudio Falcón. Bueno, entonces, no puedo hablar de los fractales en adelante, porque me quedan 13, 20 segundos. Yeah. Ok. Kinks, no el grupo musical, sino un defecto. Entonces, ¿qué es lo que es un kink? Imagínense que la mitad de este grupo, ustedes acá, el lado de acá levanta la mano izquierda, el lado... lo van a hacer, perfecto. Ok. La mano de acá levanta la mano izquierda, la mitad de allá levanta la mano derecha. Si ustedes quisieran mover la interfase, okay. Si ustedes quisieran mover la interfase, lo que debiesen hacer es hacer que toda la interfase baje la mano y suba la otra. Es muy difícil que eso pase en el sistema físico. Tienen que moverlos todos juntos. ¿Okay? Entonces, eso es un defecto. Todo el lado de acá, mano izquierda, todo el lado de acá, mano derecha. Lo que pasa usualmente en la naturaleza es que un kink, por ejemplo, puede ser la magnetización que tiene el disco duro de su computador. Por un lado, todos los imanes apuntan para arriba y por otro lado, todos apuntan para abajo. Lo que ustedes tienen que hacer para poder mover ese defecto es que toda la línea se mueva una constante de red, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Esos defectos se mueven entonces bastante lento porque tienen que mover muchas cosas para poder mover el defecto. Entonces, la dinámica de los defectos es bastante lenta comparada con los típicos tiempos del sistema. Es por eso que sus huellas dactilares no cambian mucho en el tiempo. Porque si cambiaran en el tiempo no serían un buen indicador de lo que ustedes son.
Entonces yo voy a hablar un poquito sobre eso y sobre lo que yo hago experimentalmente, porque me gusta hacer experimentos, en parte porque soy malo para hacer teoría. Pero, entonces, ok, ya, pero ¿dónde y cómo aparecen estas cosas que yo llamo defectos? Entonces, una idea de lo que yo hago es, bueno, hagamos experimentos sencillos que permitan sistemáticamente estudiar la aparición de defectos. ¿Okay? Y aquí aparece un tipo que para mí es de estos héroes intelectuales del mundo, que es Michael Faraday. Entonces, Faraday, que es el tipo que está acá, es de estos tipos que uno quizás lo han escuchado, pero Faraday es el tipo que hace funcionar los autos, que ustedes puedan tener electrólisis, que ustedes puedan entender cómo funciona el campo eléctrico en todas partes del mundo. Es verdaderamente un experimental de tomo y lomo, es de los verdaderos cracks de la física. Y en mi vida personal, porque el tipo, en verdad, para las matemáticas de ahí no. Entonces, ¿qué es lo que hizo Faraday? Faraday, además de hacer chorromil cuestiones de cosas, se quedó pegado con un experimento de un tipo llamado Chladni, que es lo que está acá. Entonces, Chladni era un matemático físico que estaba obsesionado sobre cómo vibran los violines. Y no sé si ustedes saben, pero yo tenía idea. Pero cuando quieren ver si un violín funciona bien o no, lo que hacían en ese tiempo era echarle arena a la caja del violín. Y hacían vibrar el violín. Y la arena se movía generando líneas y formas sobre el violín. Dicen, pero ¿eso de dónde viene? Viene de la sencilla razón que el violín, cuando ustedes mueven el arco sobre la cuerda, vibra. Y la vibración tiene algunos puntos donde la caja del violín no se mueve, queda quieta. Lo que uno llama en física un nodo. Entonces lo que está ahí arriba, esas figuritas bonitas, es lo que se veía cuando Chladni hacía vibrar una placa redonda. Los puntos negros es donde está la arena. Y los puntos blancos es donde no hay arena. Si se dan cuenta, aparecen figuras con estructura y con formas que son muy, muy bonitas. Chladni publicó un libro, Faraday lo agarra y dice, esta cuestión no la entiendo, tengo que hacerla nueva. O sea, un buen físico. Y que lo que hacen los físicos, repiten. Entonces, si ven bien, la figura de abajo es una figura que Faraday dibujó a mano en su artículo sobre cómo se movían las formas, la superficie de un fluido, arena y agua, y aparecen patrones muy regulares que tienen longitudes de onda, de nuevo, como si fueran un cristal. Faraday lograba hacer un cristal macroscópico con agua y con arena, pero que se repetía como una baldosa en la superficie de un fluido. Entonces, perfecto. Yo puedo ahora entonces empezar a ver cómo puedo meter el dedo para generar defectos y ver cómo esos defectos se mueven. Entonces, esto es lo que le voy a mostrar yo. Yo puedo hacer defectos, yo puedo hacer cristales, y la manera sencilla en que lo hago es vibrando cosas. Entonces, lo que agarro, agua, arena, algún aceite complicado, alguna emulsión, una suspensión, algún fluido que es muy raro, sencillamente lo que hago, ustedes me lo prestan y lo llevo a mi laboratorio y lo vibro, lo empujo, lo soplo, le pongo un campo magnético, me aburro con él durante horas y horas, y luego de un rato encuentro cosas, encuentro estructuras. Y esa estructura a mí me interesa. No sé por qué, pero me interesa. Entonces, lo que ven arriba, por ejemplo, es lo que ocurre cuando ustedes vibran arena. Si se dan cuenta, arena vibrada, como la de la playa, genera estructuras súper bonitas. Genera cuadrados, hexágonos, líneas, que más encima coexisten. Uno puede tener un pedazo del sistema siendo líneas, un pedazo siendo cuadrado. Un pedazo del sistema plano y otro pedazo plano separados por una línea. Esa línea, como a mí me gusta decir acá al medio, es un kink. Y ese kink se mueve súper raramente y a mí me interesa saber cómo se mueve, cómo lo controlo. Si yo vibro más fuertemente la arena, ¿el kink se mueve a la derecha o a la izquierda? Si yo cambio la frecuencia, ¿el kink es más chico o es más grande? Si pongo 2, ¿se ven? ¿No se ven? Si pongo 3, ¿se aniquilan? ¿No se aniquilan? Ahora, puedo también hacer defectos que tienen una forma un poco más rara. Por ejemplo, en la figura de abajo, lo que ustedes están viendo es cuando yo tomo un plato y le pongo una emulsión, como el típico aceite que nos echaban cuando éramos chicos, vimos en la playa y nos apestaba, esa como cuestión para el sol, no sé cómo se llama. Esa cuestión, el bloqueador. Ustedes ponen bloqueador y lo vibran, y lo que pasa de repente es que este bloqueador, si ustedes lo soplan,
genera un agujero. Esto lo ven ustedes todo el tiempo cuando tienen una piedra al agua. Tienen una piedra, se genera una cavidad, la cavidad se cierra. ¿Cierto? Ya. Yo agarro este fluido, lo vibro, soplo y la cavidad no se cierra. Se queda ahí 2, 3, 4 horas oscilando, moviéndose. Si pongo 2, se ven y oscilan y bailan y se mueven. Si pongo 3, se ordenan. Si pongo 4, puede ser que 2 se acerquen y 2 se repelan, 2 se repelan y otros se acerquen. Entonces se comportan como si fueran, aquí viene la cuestión de que es un defecto, como si fuera una estructura con vida propia en un sistema periódico. Se comportan como si fuera una partícula que vive en un sistema periódico. Tiene masa, tiene carga, es como si fuera una partícula, como usted ha escuchado, un protón, un electrón, pero que vive en un sistema periódico. Y una partícula macroscópica, es guatona, yo la puedo mirar. ¿Ya? Yo le puedo soplar, puedo meter mi dedo y la puedo mover. Ustedes no pueden hacer eso con un electrón porque son chiquitos. Pero acá yo puedo. Yo puedo poner 2 e interactúan, puedo poner 3 y se matan. Y entonces la pregunta súper buena es, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues si pongo más, si pongo 5, 6, 7, 8. Bueno, eso me digo yo. Entonces, todavía no. Yo les voy a decir cuándo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Súper sencillo. Yo tomo algo que llama un vibrador electromecánico. No se pasen, sí. Una más y para afuera. Vibrador electromecánico y que, honestamente, ¿qué es lo que es? Fala estaría contento. Es una bobina enorme con un núcleo de fierro, de tal manera que cuando ustedes pasan corriente por la bobina, el núcleo de fierro tiene que moverse. Es un parlante gigante. ¿Ok? Y sobre el parlante yo monto un plato, que es como una cavidad, un tenedor. Y arriba le pongo algún fluido y lo vibro y me pregunto qué diablos hace. Y aparecen cuestiones que me encantan, aparecen patrones, estructuras, aparecen patrones coexisten con estructuras, y estos patrones se mueven y se rompen y se vuelven a armar, y aparecen campos de velocidad que me interesan saber qué es lo que pasa, y si llegan estos campos de velocidad a interactuar con la estructura, la mueven. Es súper rico, y no tengo idea qué es lo que pasa en general, pero me gusta saber qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, lo que hago es que tomo este tipo de sistema, lo vibro, controlo cuánto lo vibro hacia arriba y hacia abajo, con qué frecuencia. Y si uno lo hace bien, puede ver, por ejemplo, que en una capa de fluido, cuando yo vibro esta estructura para arriba y para abajo, aparecen patrones. Súper bien. Pero, si lo ven bien, estos patrones tienen un defecto. El defecto es que el patrón no está en todo el sistema. Está localizado. Es decir, no es como Faraday, donde vibra y aparece un cristal en todas partes. El cristal está acá. Para allá no hay nada, para allá no hay nada. Es un defecto. Para allá es homogéneo, todo es igual. Para allá es homogéneo, todo es igual. Pero aquí, de alguna manera, el sistema le bajó la burrada y dijo, no, aquí yo voy a oscilar en el espacio. Bueno, ¿por qué acá? ¿Por qué este tamaño? ¿Por qué no está en todas partes? Si pongo 2, ¿se ven? ¿Se acercan? ¿Se repelen? ¿Crecen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para dónde va esta cuestión? Entonces, eso es lo que yo estudio y la manera más sencilla es hacer experimentos sencillos. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que yo hice con un grupo de colegas es, bueno, veamos qué es lo que pasa cuando yo cambio, por ejemplo, el tamaño de este patrón, la longitud de onda del patrón, si vibro más fuerte, más débil, si pongo más o menos agua. Ustedes dirían, pero bueno, ¿y por qué me interesaría a mí estudiar eso? Y la respuesta, yo no tengo idea. Lo que sí sé, y eso les digo, es que si lo puedo hacer en agua, es bastante probable que lo pueda hacer en arena, es bastante probable que lo pueda hacer en una emulsión y que lo pueda hacer después en un cristal microscópico, que lo pueda hacer después en un semiconductor, que lo pueda hacer en diferentes sistemas. Es para simplificarme la vida. Meter el dedo en agua es bastante más fácil que meter el dedo en un semiconductor. Entonces, y aquí voy a darme como diría Don Carter, no Don Carter. Con el profesor Rosa me voy a dar un lujo y les voy a contar un poquito algo de teoría. Pero no quiero decirle, no voy a poner ecuaciones, les quiero decir más o menos cómo uno piensa, porque igual de repente creo que es chulo que ustedes sepan cómo piensan los físicos. Entonces, ¿cómo yo describo esta cuestión? ¿Qué es lo que yo hago?
Entonces yo tengo datos, entonces yo puedo, por ejemplo, tomar fotos y mirar cómo oscila la interfaz del patrón, puedo saber cómo cambia en el tiempo y puedo saber cómo se expande y cómo se contrae. Pero lo que yo quiero, en verdad, más que hacer experimentos por hacer experimentos, es describir y entender por qué pasan las cosas que pasan. Entonces una manera sencilla, por ejemplo, eso es lo que hacemos los físicos, es plantearme argumentos muy sencillos que me permitan describir esta cuestión. Y yo sé que se ve complejo, pero en verdad detrás es súper sencillo. Lo que dice arriba es lo siguiente. En el lado, ustedes ven el lado izquierdo, dice H, paréntesis, XT. Eso para mí significa lo siguiente, se lo voy a leer. La altura del fluido en algún punto X para algún tiempo T, eso es lo que dice el lado izquierdo, es igual a, ahí está el lado derecho, paréntesis, a X guatón, T guatón, ¿cierto? Exponencial e a la I kx. Suena chino, ¿cierto? Pero no es. Ese A gigante, guatón, es la altura del patrón. El X guatón es la escala típica a la cual la altura cambia. Es muy diferente la escala típica a la cual la altura cambia a la escala a la cual el patrón cambia. Piensen en lo que ustedes ven todos los días cuando prenden la radio. Si ustedes prenden la radio funciona así. Llega una onda de radio a su antena que viene modulada. La modulación de la antena, es decir, como pasa de ser muy chico, muy grande, es mucho más lenta que la frecuencia en la cual oscila la onda. Acá es lo mismo. Yo estoy diciendo que el cambio de la amplitud del patrón es mucho más lento que el cambio del patrón. Eso es lo que dice la primera parte. Después sale E a la I kx, que para los físicos significa lo siguiente, algo que sube y baja periódicamente. Y sube y baja periódicamente con algún periodo espacial. Ese periodo está ahí, dice lambda. A los físicos les gustan las letras griegas porque así pasan piola cuando no entienden nada. Lambda es una unidad de distancia. Entonces lo que dice esa cuestión es lo siguiente. La altura del patrón en algún punto del tiempo, en algún punto del espacio, es la altura promedio, h0, más el patrón que está dando vuelta, más un término que dice bxt. Entonces, esto es lo nuevo que nosotros hicimos. Dijimos, la altura es algo que oscila, con una amplitud que varía lentamente, y alguna variable extra que para nosotros es una variable conservada. ¿Qué variable conservada está en este sistema? Esto no hay que ser genio para esto ni Nobel. El agua. El agua no se crea ni se destruye, está ahí todo el tiempo. Entonces, lo que debe pasar ahí es que el volumen del agua debe ser conservado. Fin. Todo lo que hicimos. Después viene la parte de la teoría, que es escribir cómo cambia A y cómo cambia P. Entonces, A sería la amplitud del patrón, la longitud de onda sería la distancia entre estos pics que se repiten, y B sería el volumen que ese patrón sostiene. Y lo que después hacemos es matemáticas. Eso de ahí, horriblemente feo, dice oscilador no lineal paramétrico. Suena súper feo. Y está bien que suene feo porque hay gente que se dedica a esto. Pero lo que dice en verdad, si ustedes lo piensan, es lo siguiente. Piensen en lo siguiente. Ustedes agarran un par de llaves, sus llaves del bolsillo, y péguenles para el lado. La llave va a ser así, como un péndulo. ¿Cierto? ¿Alguien alguna vez no ha jugado con llave? Ya. Si ahora ustedes, en vez de pegarle para el lado y hacer así, la toman de arriba y la mueven para arriba y para abajo, las llaves se van a mover. Ustedes están cambiando un parámetro en el tiempo y las llaves tienen que moverse. Lo mismo que el agua. Yo tengo que mover la superficie del agua, tiene que aparecer una onda. Entonces, eso de ahí describe la amplitud de la onda porque estoy vibrando el plato. Fin. Primer paso de esta cuestión de teoría que describe por qué aparece este efecto. Segundo paso. Describamos esta variable conservada. Lo que dice eso dice ecuación de difusión. De nuevo, uno ocupa nombres fancy para decir cuestiones súper básicas. Esto es lo mismo que pasa cuando ustedes tiran tinta en agua. Ustedes saben que ponen 1 litro de tinta, ¿cierto? Después de un rato, la tinta se disuelve en agua.
¿Cuánta tinta hay en el agua? Perfecto. Esa es la ecuación de ahí, describe cómo se mueve la tinta. Fin. Y lo que hacemos es mezclar las dos. Ahí está mezclada. La de arriba, que me decía cómo el resorte oscilaba. La de abajo, que me decía cómo el volumen se desperdigaba por la celda, están acopladas. Cuando cambia el volumen, cambia la amplitud del patrón. Cuando cambia la amplitud del patrón, cambia el volumen. Y todo lo que yo hago de esta cuestión es buscar los estados que me permiten mantener un defecto. Que sería este patrón donde aparece el medio, para allá no hay nada, para allá no hay nada. Entonces, después de majamamas matemáticas, lo que uno llega a escribir son cosas como esa. Todo eso de ahí describe todas las ecuaciones matemáticas anteriores. Es súper tonto. Lo que dice esto es lo siguiente. En la escala vertical está la amplitud de mi patrón. En la escala horizontal, cuánto tengo que vibrar la celda. Y lo que dice eso es que el patrón, cuando la amplitud es muy bajita, no está. La curva negra, por si acaso. No está. Cuando es muy grande, está. Y la curva roja me dice que cuando quiero ver un patrón localizado, puede aparecer antes. Entonces, lo que logré descubrir es que yo puedo hacer aparecer defectos antes. Y lo que yo estudio es cómo aparecen estos defectos. Eso es más o menos para que ustedes cachen qué es lo que uno hace. Es así de aburrido. Todo el tiempo lo mismo, estamos pensando cómo podemos vibrar fluido, ver qué es lo que pasa. Pero eso es lo que uno hace. A eso nosotros nos dedicamos. Y me quedan un minuto, súper bien. Entonces, si ustedes quieren ver la forma de esta cuestión, tiene esta pinta. Esa es la pinta de uno de estos defectos calculados teóricamente. ¿Ok? O sea, aquí no metí experimento. Esto describe cómo debería ser el patrón que yo miro. Y las curvitas azules de la mitad de la columna es cómo se ve la amplitud del patrón. Es decir, acá no hay nada, el patrón crece, decrece, se apaga. Y yo puedo calcular el tamaño. Y puedo calcular cuándo aparecen. Y puedo decirles, si pongo dos, cómo interactúan. En la columna de más a la derecha es la oscilación, es decir, es cero, se pone a oscilar y se apaga. A eso me dedico yo. A ver cómo estas cuestiones se apagan, así de fome. Y la gracia de esto es que si uno entiende este tipo de sistemas, probablemente uno entiende casi todos. Pues si yo estudio esto, probablemente voy a entender cualquier sistema que se parece a este. Entonces, si yo ahora estudio lo que pasa, por ejemplo, para onda acústica, semiconductores, campo eléctrico, si tiene esta pinta, yo les puedo decir qué va a pasar. ¿Okay? Entonces, ese es como el resumen. La naturaleza al final se ordena solita. Eso es lo que hace. Pero lo hace siempre generando defectos. Porque le gusta y porque le conviene. Y esto también hace que sea la naturaleza más estable, que se mantenga todo el tiempo igual. Es muy complicado ordenar una naturaleza infinitamente ordenada. Es súper difícil. Entonces, si yo tengo defectos, esto controla también la dinámica de la naturaleza, porque como los defectos se demoran mucho en morirse, como la huella dactilar, entonces la huella dactilar me dice quién soy yo y se mueven súper lento, entonces siempre van a estar ahí y dominan entonces la dinámica del sistema. Ahora, la gracia de lo que nosotros hacemos es que estudiamos los defectos de manera sencilla, no nos complicamos mucho en la vida con técnicas súper elámicas. En sistemas forzados fuera de equilibrio, es decir, como tú lo agarras, tienes que vibrarlo, soplarlo, empujarlo, como casi todos nosotros mismos somos sistemas fuera de equilibrio, si no, dejen de comer, a ver qué es lo que pasa. Uno puede usar esta idea simple de simetría, del patrón debe parecerse a esto o esto a otro para describir qué es lo que pasa. Y al final, esta idea sencilla, si sirven para un sistema que tiene cierta simetría, ciertos ingredientes fundamentales, si encuentran otro que tiene los mismos ingredientes, adivinen qué, se ven igual. Se ve igual un sistema de granos vibrados que un sistema de onda electromagnética. Se ve igual un sistema de una emulsión vibrada que probablemente una espuma o un fluido ferromagnético. O sea, al final eso es lo que yo hago. Y espero que no lo haya aburrido mucho en esta charla. Bueno, quiero hacer 3 preguntas. Ya.
pero las voy a hacer rapidito. Una, ¿existen experimentos y qué resultados habrían habido en superfluidos? Dos, ¿los defectos son resultados determinísticos o asociados a la teoría del caos o más bien a qué? Y la otra es si, ya más fuera de la especialidad, pero si lo sabes o lo han hecho, algún paralelo con los fenómenos sociológicos, por ejemplo, con la economía, con el mercado, o de repente con las actitudes de la gente cuando hay un terremoto y salen a saquearlo, no sé, algo. Ya, voy a tratar de responder lo que puedo responder. La primera era... ¿Cuál era la pregunta? Ya. Es súper chulo esa pregunta. Entonces, por los que no saben, un superfluido es algo que descubrió Piotr Kapitsa, le dieron un Nobel por eso, y después su estudiante, que era el homo más hermoso de la historia de la física, Lev Davidovich Landau, hizo la teoría para el superfluido. El superfluido es el estado nuevo de la materia que ocurre cuando uno agarra, por ejemplo, el helio 2, el helio 3, y lo enfría y lo aprieta mucho. Lo que ocurre ahí es que el helio como que se divide en dos fases, una parte que es un fluido normal, es decir, que se roza y tiene como viscosidad, y un fluido que es medio raro, que no le gusta detenerse. Tú lo empujáis y el fluido como que sigue fluyendo. Si tú lo pones en un contenedor, el fluido fluye por los bordes y cae. Entonces, la pregunta es, ¿en un superfluido hay defectos? Sí, está lleno. Es más, hay excitaciones que se llaman rotones, que son defectos, son vórtices dando vuelta por todas partes. Entonces, el superfluido está lleno de defectos. ¿Cuál es la otra pregunta? Ok. Entonces, en general, lo que uno describe en este tipo de cuestiones son sistemas que son deterministas. Y tú dices, bueno, un defecto es como una partícula guatona que tiene masa y carga y se mueve como si fuera una estructura coherente en el espacio y en el tiempo. Entonces, sí, la dinámica es determinista. Pero si pones 2, si es determinista, 3, es más difícil de escribirlo, el problema de 3 cuerpos de Poincaré. 4, más difícil, 5, 4000 es más difícil. 50.000 diría la 23 defectos es casi estadístico. Entonces, cuando son muchos defectos, la mejor manera de escribirlo es de manera estadística y eso no es determinista. Y en sistemas sociológicos hay de todo. Yo he visto colegas que se dedican a describir la evolución de una tendencia social. La Bárbara Poblete del DCC de Bochef tiene una aplicación que se llama TweetCali, que dice cómo uno puede predecir terremotos por cómo se prende en Twitter la actividad. Entonces, ver un defecto ahí es complicado porque lo que hay que definir bien es qué es un defecto en redes sociales, qué es un defecto en un sistema social. Y yo creo que se puede hacer si uno puede ocupar las herramientas que yo mostré. Así que yo creo que sí. Hola. Está muy fuerte. En 3D se ocupan algunas fórmulas para hacer materiales procedurales en los que se trata de simular defectos como tú los describes, pero para simular realidad. Entonces la pregunta es ¿hasta qué punto se considera un defecto? Porque yo todo el tiempo estoy tratando de simular defectos en superficies como pintura, como no sé. Este tipo de defectos, para que se vean reales, tienen que estar controlados. Entonces, pasan de ser un defecto a ser una fórmula. Entonces, ¿en qué momento tú dices, ya, esto es un defecto, esto es natural? Déjame ver si entendí bien la pregunta, porque no quiero decir estupideces como las que ya dije. Pero lo que tú dices es lo siguiente, déjame ver si entendí. Tengo un material y yo empiezo con mi mano, a hacerle cosas, ¿cierto? ¿En qué momento hacerle cosas deja de generar defectos y pasa a ser un nuevo material? Claro, porque tú tienes una superficie que para que se vea natural, para que uno la vea y diga, esto se ve real, o diga, esto se ve falso, tiene que tener defectos. Entonces,
se manejan a través de fórmulas. Ok, Y- ok. Ya, ese no es mi campo y no quiero chamullar. Podría, pero no quiero chamullar. Es súper complejo el ser humano y cómo percibe cosas. Entonces yo no tengo mucho conocimiento de cómo, cuán defectuoso debe ser algo para que el ser humano lo perciba como perfecto. Así que yo no te sabría decir la respuesta a eso. Lo que sí yo sé es que hay una manera de entender cómo algo pasa de tener defectos a ser homogéneo. Si ustedes alguna vez han andado en avión y ustedes miran campos sembrados, ustedes ven que las cuadrículas tienen un color verde hermoso perfecto. Pero ustedes saben que no puede ser así porque son árboles. Tienen hojas, tienen tallo y saben que hay una rugosidad asociada a eso. Lo que pasa es que tu ojo lo homogeniza. Si la escala de medición es mucho, mucho más grande a la escala típica de la rugosidad, lo que tú vas a ver es un promedio. Entonces, lo que sí yo te puedo decir es que si tu escala de medición es suficientemente grande comparado con la rugosidad de tu sistema, tú la ves plana, la ves homogénea. Viceversa, si tu escala de medición es mucho, mucho más chica que el tamaño de los defectos, a la escala del defecto, el defecto es plano, no cambia, porque tu escala de medición es mucho más chica que la escala a la cual el defecto aparece. Eso. Yo creo que vinculada con la pregunta de él, ¿qué? Como que me cuesta entender la diferencia entre, por ejemplo, un defecto o una irregularidad, porque de alguna manera tú esperáis estos defectos, o la huella digital no es un defecto. Un defecto sería no tener huella digital, porque es esperable dentro del patrón que somos los seres humanos finalmente. O sea, me da la impresión de que los defectos de lo que estás hablando son como patrones que tú esperas dentro de otros patrones. Eso. Estoy completamente de acuerdo con eso. No, pero no es broma, ¿eh? Somos de candidato ahora. No, pero en serio, no es broma. Yo y la gente que se dedica a esto piensa en lo que uno llama defecto como una estructura, como algo que tiene talla característica, masa característica, carga característica, y que está embebida, está metida dentro de otra estructura más grande, que uno llama, por ejemplo, patrón, medio homogéneo. Entonces, eso es cierto, lo que uno espera es que estos defectos vivan metidos dentro de un sistema que los sostiene. Y para nosotros que hacemos este tipo de cosas, es muy difícil, en un sistema muy, muy grande, no tener defecto. Es termodinámicamente imposible. Pero sistemas chiquititos, como los que uno estudia, probablemente sí podéis tener una cuestión que es completamente perfecta y sin defecto. Entonces uno como que estudia estos sistemas que son medio mentirosos, pero lo hace porque tú querías estudiar específicamente la aparición de defectos. No sé si eso respondió tu pregunta. Sí, medio tarde. Hola, tengo... Aquí. Tengo como... Bueno, en el fondo son dos preguntas. La primera pensé que era muy parecida a los otros, pero no lo es. Voy un poquito al proceso científico. Me gustaría saber, como científico, como haciendo estos experimentos, ¿en qué momento tú determines que algo es realmente una irregularidad, un defecto, o cuando es parte del patrón? Para ser súper honesto, es muy procedimental. Entonces, ¿cómo ustedes saben que, si ustedes van al paseo de Ahumada, cómo ustedes saben que cuando ustedes se paran en el paseo de Ahumada y miren las baldosas alrededor, esas baldosas se repiten todo el tiempo? Ustedes saben eso, ¿no?
O sea, uno espera que no, porque uno sabe que si camina 10 cuadras más allá, siempre hay una baldosa que está media corrida, cuando está por la alcantarilla, la están girada. Entonces tú supones que si te paras acá y ves alrededor, pues se ve todo igual, tú esperas que todo sea igual. Entonces, lo que uno hace cuando hace este tipo de experimentos es principalmente hacer la cuestión muy sencilla. Suponer que en tu ventana de interrogación, donde estáis mirando, todo se ve igual. Si todo se ve igual, esperáis que si la cima grande, todo se siga viendo igual. Ahora, uno sabe que eso es mentira, ¿eh? Así que a mí eso no me complica. Porque siempre algo tiene borde. Cuando hay borde ya aparecen interacciones con los bordes y cosas así. Pero lo que uno trata de hacer todo el tiempo es tratar de tener un sistema que uno pueda decirle y preguntarle con las manos, o excitarlo, con un campo magnético, con un fluido, decirle, genérame un patrón perfecto. Y yo me voy a encargar de moverlo tal que generar un defecto y estudiar qué es lo que le pasa a eso. Entonces, como que uno lo hace al revés. Uno sabe que el sistema que uno construye es perfecto, pero porque uno lo hace adrede. Y después empezar a aumentar en los parámetros para ver cómo aparecen estas cuestiones por todas partes. La segunda pregunta, segunda parte de la pregunta, sorry. Solo cortito. Entiendo que la mayoría de los experimentos que nos describiste son más o menos 2-dimensionales. Están hechos en 2 dimensiones. ¿Has hecho experimentos en más dimensiones, como en 3-dimensional, con otros líquidos, etcétera? Ya, ahora voy a tirar no un carril, pero... Perdón. No, está bien. Entonces voy a decir 2 cosas. Uno, hay defectos tridimensionales, está lleno de ellos. Hay uno súper bonito que ustedes lo ven todo el día cuando ustedes tienen una tina y sacan el tapón del agua y aparece un vórtice. Ese vórtice es tridimensional. Y esos vórtices son líneas de vorticidad que unen 2 puntos en una superficie, sea la superficie del agua o si tiene una caja, tiene una máquina de lavar. Eso va a unir una superficie con la otra. Ahora, también uno puede tener defectos que son bidimensionales, pero que vienen en una geometría. Por ejemplo, uno puede tener, esto lo hicimos para mi doctorado, enchufamos una esfera, le pusimos agua dentro, y esta esfera la enchufamos arriba de un avión, y este avión salió de bordeo a dar una vuelta, pero el avión no volaba recto, sino que hacía parábolas. Entonces, cuando ustedes están arriba de una parábola, no hay gravedad. Entonces, lo que pasaba es que el patrón que yo forzaba cubría la esfera. Entonces, aparecían defectos, porque una esfera tiene que aparecer defecto. Pero es porque está en una esfera. Entonces, en 2D también hay defectos naturalmente, cuando ponís geometría. Entonces, hay defectos en 3D y lo estamos estudiando, y hay defectos en 2D súper bonitos porque le ponís geometría. Oye, hacemos... Sí, sí. Bueno, podemos hacer un break de 10 minutos. Pues si los que quedaron con preguntas en el tintero, los que hacen de a 3 preguntas, pueden acercarse en el recreo y seguir conversando. También se pueden ir a refrescar al agua, salir a fumarse un puchito. 10 minutos de break y seguimos con Claudio Hetz.